Hola, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Muchas gracias por su presencia en este nuevo seminario de Mujer y Ciencia organizado por nuestra Escuela de Biotecnología. Este seminario se remonta desde el año 2018, en que cada finales de marzo, ¿no es cierto?, hacemos una charla donde invitamos a 3 científicas, ¿no es cierto?, a hablarnos sobre su experiencia de vida y sobre su línea de investigación. Con esto nosotros tenemos no solamente conmemorar 2 fechas importantes, que es el Día de la Mujer y Niña en la Ciencia, que se conmemora en febrero, sino también el Día de la Mujer que se conmemora ahora durante el mes de marzo. Y además poder servir de un incentivo, ¿no es cierto?, y de mejorar el conocimiento sobre mujeres científicas que están presentes sobre todo dentro de nuestra propia universidad, para que ustedes la conozcan y todos aprendamos de ella. Quisiera iniciar, sin dar más palabras, dar inicio a este seminario con la primera charla de hoy, que se titula Un viaje desde la bioinformática a la nanotecnología, y que está a cargo de la doctora Valeria Márquez. Valeria Márquez es bioinformática de la Universidad de Talca, tiene un doctorado en biotecnología de la Universidad Andrés Bello y es actualmente investigadora del Centro de Nanotecnología Aplicada, o CENAP, de nuestra institución. Muchas gracias por tu presencia, Valeria, y puedes compartir pantalla cuando lo desees. Ya. Hola a todos. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Ahí se ve? Se ve. Ya, perfecto. Bueno, hola nuevamente. Bueno, ya creo que ya me presentaron bien, así que, bueno, esta charla la titulé Un viaje desde la bioinformática a la nanotecnología. Bueno, yo estudié bioinformática en la Universidad de Talca y luego hice un doctorado en biotecnología. Trabajé en bastantes iniciativas, más adelante trabajé en Frankfurt, Chile, trabajé en Ubiome, trabajé en el CNB, en la Universidad Andrés Bello también hice una estancia postdoctoral, pero lo que les quiero contar es por qué elegí estudiar bioinformática. Bueno, les cuento que esto se remonta hace muchos años atrás, en el año 2002, cuando yo me encontraba en cuarto medio y francamente no tenía idea de qué estudiar. Yo solamente sabía que me gustaban cosas como la física, la matemática, pero no quería estudiar ninguna licenciatura en física, ni tampoco ninguna ingeniería, porque me parecían, y lo digo así súper abiertamente, que eran campos dominados por hombres en esa época. Y a mí me daba un poco de pudor ser la única estudiante mujer que llegara a una licenciatura o estar casi sola con alguna otra mujer. Entonces a mí me daba pudor, francamente. Entonces no sabía qué estudiar y las otras carreras que se me venían a la cabeza, más parecidas a las que iban a estudiar mis amigas, eran carreras de la salud, psicología, enfermería, que a mí no me llamaban para nada la atención. Y la ingeniería en informática, como les digo, no quise estudiar en ingeniería por eso. Entonces pasó que una vez llegaron de la Universidad de Talca a dar una charla promocionando las carreras. Y cuando ya estaban cerrando dijeron, bueno, y este año vamos a crear una nueva carrera que se llama Ingeniería en Bioinformática. Y eso fue todo lo que dijeron. Y entonces a mí me generó como, bioinformática, eso suena súper bien porque es como informática pero bio. Como, tenía 2 cosas que me sonaban bien y así, o sea, yo no sabía mucho de esa edad. Entonces nadie sabía nada acerca de bioinformática, nadie que yo conociera sabía de qué se trataba esto, o sea, estaba lejos de todo, de los conocimientos de todo el mundo. Y también quería estudiar algo que quedara más o menos cerca de Chillán, que era donde vivían mis papás. Así fue como llegué a la carrera de Ingeniería en Bioinformática en la Universidad de Talca, que en este caso, en ese año, estaba ubicada en el campus Los Niches en Curicó. En Curicó, o sea, yo ni conocía Curicó.
Y bueno, entonces bioinformática fue porque me gustó la malla, que ahí se las voy a mostrar, y tenía varios ramos diferentes que yo dije, bueno, por aquí encontraré mi nicho. Y bueno, la malla se veía algo así, tenía ramos de matemática, de computación, biología, varias de tecnología, pero tenía solamente 2 ramos de bioinformática y eso era lo que yo recuerdo más en esta época, que ya cuando yo iba en tercer año y tuve mi primer ramo de bioinformática, terminado ese ramo yo no sabía para dónde iba la micro, francamente. No, bueno, ya varios de mis compañeros les tiene que haber pasado, a lo mejor ya se le olvidó, se me olvida porque ya han pasado muchos años, pero yo recuerdo que en ese momento me dio pánico porque no veía en ninguna parte un anuncio pidiendo bioinformáticos, o sea, no era como, se buscan bioinformáticos para trabajar en tal parte, no. No era una carrera conocida en Chile, quizá en el extranjero sí, y en ese tiempo, bueno, tampoco teníamos acceso a la información que tenemos actualmente, que ahora ya es como un mundo más globalizado. En ese entonces ya ha pasado un poco de tiempo y no se sabía mucho más allá de lo que pasaba en Talca o en Curicó. Entonces me encontré súper desorientada y por lo mismo bajé las notas en algún momento también, que había partido súper bien, pero después bajé las notas a mitad de la carrera y por pura desorientación. Luego tuve la oportunidad de participar, esto fue como ya iba en cuarto año, y participé en un congreso donde llegaron varios biofísicos de la Universidad de Illinois, que ellos trabajan en biofísica computacional. Estudian proteínas, nanopartículas a nivel atómico, con simulación molecular, y ahí fue donde yo me empecé a meter en el mundo de la simulación molecular, que es lo que yo he trabajado durante casi toda mi carrera. Y bueno, aquí en una fotografía de la época, todos súper jóvenes. Ahora dentro de esta foto hay investigadores ya bastante senior, que tienen carreras bastante destacadas. Ya bueno, en ese entonces éramos todos muy jóvenes. Y bueno, les cuento que todo esto del modelamiento molecular surge porque existe una base de datos, que es el Protein Data Bank, que contiene las estructuras de muchas proteínas que han sido resueltas de manera experimental. Entonces nosotros podemos visualizar proteínas en su estado natural y como podemos observar en las proteínas cómo se ven realmente, como si nosotros las pudiéramos ver con un microscopio, nosotros podemos evaluar qué interacciones se producen entre estas proteínas y otros ligandos u otras, no sé, otras partículas. Entonces, esto es lo que hace que nosotros queramos o podamos, es como la fuente de la información para varias aplicaciones en bioinformática. Y la simulación molecular, bueno, ¿qué es? Es un método que permite estudiar el comportamiento de partículas a través del tiempo. Y como les decía, podemos estudiar proteínas, nanopartículas, membranas celulares, y realizamos simulaciones que van desde la nano a la microescala. Y tratamos a los átomos como esferas. Y bueno, finalmente nos ayuda a ver fenómenos que son imposibles de apreciar con técnicas experimentales. Bueno, y he utilizado la simulación durante mi carrera para diferentes cosas, como por ejemplo el estudio de la biofísica de canales iónicos, diseño de nuevas moléculas como fármacos, y también para evaluar la interacción entre nanopartículas y diferentes moléculas como ácidos nucleicos, fármacos, membranas celulares. Es una herramienta súper poderosa que, bueno, actualmente le seguimos sacando el potencial, encontrando nuevos potenciales. Este fue el primer lugar donde yo trabajé, que era el Centro de Bioinformática de la Universidad de Talca, que en ese momento estábamos súper, éramos como todos los estudiantes que estábamos en primer año, o sea, perdón, que habíamos entrado primero en la universidad, a la carrera, digamos, y estábamos todos juntos en la sala de tesis, que estábamos muy apiñados. Y bueno, fue un momento bonito, digamos, y me puse a hacer mi tesis de pregrado con que es mi tutor de toda la vida, mi mentor científico, que es el profesor Danilo González Milo.
Y yo llegué a hacer esta tesis porque yo fui a preguntar, porque en realidad no sabía qué hacer de tesis, y simplemente le fui a preguntar, profesor, ¿usted tendrá alguna tesis que le sobre por ahí? ¿Algún tema que usted crea que sea interesante? Porque yo no sabía nada, no estábamos recién entendiendo. Y me dijo, bueno, existe este canal de alta conductancia y nos gustaría que lo pudieras estudiar con simulación molecular. Ya, ok, me puse a estudiar en eso. Y claro, ahí, al meterme en un laboratorio, bueno, en este caso un laboratorio, digamos, computacional, fue donde me empezó a interesar un poco más el tema, porque una vez cuando uno está haciendo los ramos, las carreras, tú ves de lejos digamos, la aplicación misma de donde tú vas a ejercer tu carrera. Pero cuando te entras al laboratorio, tú ya te das cuenta de cómo va funcionando la cosa, vas metiendo las manos y ahí es donde uno va aprendiendo realmente. Entonces aquí yo aprendí varias cosas, obviamente yo era muy pequeña en esta época y obviamente ya me miro hice cosas que no debía haber hecho, qué sé yo, pero obviamente el proceso es de aprendizaje. Y bueno, en esta tesis tuve la oportunidad también de colaborar con el doctor Ramón Latorre del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, con el cual actualmente seguimos colaborando, así que, bueno, esa colaboración se mantuvo en el tiempo. Y bueno, aquí tuve la oportunidad de conocer otros lugares, digamos. Aquí, por ejemplo, fui a mi primer congreso, que fue en Chillán, el Congreso de la Sociedad de Bioquímica. Bueno, luego terminé mi tesis y no sabía muy bien qué hacer con mi vida, realmente. O sea, yo no soy de esas investigadoras o investigadores que siguen una carrera continua y tienen la idea fija en que dicen, ya, estudié el pregrado, me metí al doctorado, hice mi postdoc, hice mi otro postdoc. Yo no fui así. Yo siempre interrumpo mi proceso. Así que en este momento yo decidí ser asistente. Quise, o sea, no ser asistente, sino, digamos, trabajar un tiempo hasta ver si me convencía de hacer el doctorado o seguía trabajando. Así que ahí seguí trabajando en el Centro de Bioinformática. Fue un periodo bien bonito porque ahí yo, bueno, no solo me empezó a gustar más el tema científico, me empecé a desarrollar más en la investigación, tuve que hacer un montón de cosas que me permitió aprender un montón. Y ya cuando ya llevaba 3 años como asistente de investigación, decidí, y bueno, también trabajé en Fraunhofer en esa época como ingeniera, trabajé 1 año ahí. También para el desarrollo de nanopartículas, para remover, digamos, contaminantes. Y todo eso ayudado con simulación molecular. Luego de eso yo ya me convencí de que la ciencia era como mi camino y en ese momento yo quise entrar al doctorado. Y entonces, claro, las motivaciones que tuve era que ya me encantado la ciencia, ya por lo menos me motivaba, más que cuando entré a la carrera. Y bueno, también quería en este nuevo periodo de mi vida conseguir un entrenamiento real en el laboratorio experimental, porque durante mi carrera como bioinformática nosotros no tuvimos mucho contacto con los experimentos, o sea, simplemente creo que entramos al laboratorio de microbiología y eso sería todo. Porque la carrera era más bien informática, entonces nosotros más o menos tuvimos como todo el tiempo, o lo que yo más recuerdo era en informática, en los laboratorios de computación. Así que yo ahora quería meterme al laboratorio húmedo. Y bueno, también quería adquirir nuevas habilidades, seguir aprendiendo y desarrollar mi propia investigación. Y bueno, entré a este doctorado en biotecnología que es de la Universidad Andrés Bello, que me pareció súper interesante porque ahí se estudiaba de todo. Para todos lados se podía desarrollar alguna investigación. Así que, bueno, esto estaba en Santiago. Y como, bueno, yo al principio dije, no recuerdo si lo dije o no, pero yo nunca me iba a venir a Santiago. Y aquí estoy, llevo 10 años. Entonces a veces uno dice cosas que no cumple. Bueno, ahí me integré al Centro de Bioinformática de la Universidad Andrés Bello, que estaba recién creándose, que, bueno, había sido inaugurado porque había sido mi tutor durante el pregrado, que era el doctor Danilo.
Y bueno, volví a su laboratorio, digamos, y en ese momento me empecé a desarrollar mi tesis doctoral, pero ya dedicada a nanopartículas, que era lo que yo había desarrollado previamente en Fraunhofer, pero ahora para desarrollo de nuevos agentes de transfección. Bueno, ahí les cuento que para qué es un agente de transfección es, digamos, para ingresar material genético a las células, y eso con el fin de, bueno, diferentes fines. Por ejemplo, expresar una proteína de interés, inhibir la expresión de otra proteína a través del oligoantisentido, a través de RNA de silenciamiento, por ejemplo. Y bueno, existen varios agentes de transfección en el mercado, pero todos ellos nos parecían muy caros y algunos eran un poco tóxicos. Entonces, la motivación detrás de esta tesis doctoral era desarrollar un agente de transfección que fuera eficiente y seguro para su aplicación en laboratorio y también a futuro en clínica. Entonces, bueno, estas son características que tienen los agentes de transfección. Y nosotros quisimos utilizar esto que es un dendrímero, que es una nanopartícula que se va generando a partir de un core, y luego se van agregando nuevos grupos funcionales. Y al final, los grupos que están más en la periferia pueden ser cambiados según lo que nosotros queramos, nuestra aplicación, la aplicación en la que queramos llevarlo. Por ejemplo, para transportar fármacos, como también para transportar ácidos nucleicos. Y entonces nosotros desarrollamos un nuevo dendrímero basado en este dendrímero Raman. Y aquí ustedes pueden ver en una simulación, desarrollamos un dendrímero que era capaz de unirse eficientemente a ácidos nucleicos. Ahí creo que se paró un poco la película, no sé si sigue viendo, pero bueno, se suspendió. No creo que por alguna razón se paró la película. Y luego nosotros estudiábamos cómo esta nanopartícula, este dendrímero, era capaz de ingresar a la célula, interactuando con las membranas celulares que ahí se pueden ver en café. Y todo esto con simulación molecular. Bueno, esto es como un resumen de lo que yo hice finalmente. De esta forma, el dendrímero que nosotros creamos tenía una alta capacidad para transfectar células, como lo podemos ver acá, y finalmente también resultó de que este dendrímero era bastante económico respecto a otros, o sea, económico de producirse respecto a otros que están en el mercado. Así que, bueno, en este momento, o desde hace bastante años, estamos tratando de patentarlo, hemos tenido algunos problemas de financiamiento al respecto, pero, bueno, fue una tesis que me trajo harta alegría, pues pasé harto por el mundo, porque, bueno, fui a hacer unas pasantías, fui a exponer a congresos, y eso me gustó también, bueno, a uno le gusta cuando ve harta máquina, harto equipo, porque uno piensa, bueno, en Chile no hay tanto financiamiento, pero tú ves en otros lugares que están llenos de cosas. Bueno, fue bonito conocer eso. También participé en congreso de la Sociedad de Biofísica. Eso fue súper interesante. Ya ahí hay una foto del MIT, pero no es que yo haya ido al MIT, es una foto turística simplemente. No, y las otras son donde yo he ido a exponer a congresos. Bueno, aquí estoy con mis tutores, con unos amigos en una pasantía, con los compañeros del laboratorio, con quien tuve el gusto de trabajar por mucho tiempo, y luego terminé el doctorado. Y en ese momento ya, de nuevo, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Hago el postdoc? No quiero hacer el postdoc, no quiero hacerlo, quiero parar. Entonces, en ese momento me empezó a gustar, o empecé a ver si podía irme a alguna empresa, como para cambiar el aire, digamos. Y entonces, una de las motivaciones que tenía para moverme a la industria era desarrollar otro tipo de habilidades que no tenían necesariamente que ver con lo académico. Por ejemplo, liderar equipos, comunicarme con otros equipos de gente, cómo tratar con digamos, diferentes condiciones de las personas, digamos, cómo, bueno, porque a veces en los equipos
existen gente con diferentes potenciales y también con debilidades, bueno, como todo. Entonces hay que tratar de compatibilizar eso para que un equipo funcione bien. Entonces todas esas cosas las fui aprendiendo cuando me moví a la industria. Y también, por otro lado, quería huir un poco del tema del mundo académico, quería como ver si podía huir de, no sé, pues de Fondesit por un tiempo, y bueno, también necesidad de estabilidad. Entonces me uní al equipo de Ubiome en esa época, como líder del equipo de desarrollo de fármacos, y aquí buscábamos desarrollar nuevos fármacos in sílico contra targets de la microbiota humana, los cuales iban descubriendo ahí en lo que se hacía en la empresa. Y en la empresa lo que hacía era que vendía test para que tú mismo pudieras, a partir de tu excremento, tú podías enviar esa muestra y ellos te obtenían, digamos, el perfil de bacterias que habitaba en tus heces y por lo tanto en tu intestino. Entonces se podían hacer quizás algunos estudios, como por ejemplo, si las condiciones de salud en las que tú estaban relacionadas con alguna enfermedad o con alguna bacteria en el intestino. Y bueno, gracias a este paso por Ubiome pude sacar algunas patentes y, como les decía, también aprendí algunas habilidades más blandas y conocí nuevas personas. Y bueno, todo iba súper bien hasta que empezó a ir súper mal. Porque, bueno, los dueños de la empresa hicieron algún mal manejo y finalmente la empresa quebró y bueno, ahí se terminó todo. Igual fue un periodo súper bueno, no me puedo quejar. Así que, bueno, dentro de las cosas que desarrollamos ahí, estuvo el desarrollo de fármacos, por ejemplo, este que es dice TMAO. Nosotros queríamos inhibir una proteína que existía en la microbiota, que era producida por diferentes bacterias, que esta proteína producía un metabolito secundario que estaba relacionado con alguna enfermedad del corazón. Entonces nosotros como equipo de desarrollo de fármacos buscábamos cómo inhibir el funcionamiento de esta proteína sin matar a la bacteria. Así que bueno, esas son cosas bastante interesantes que alcanzamos a desarrollar en ese momento. Y bueno, después vino mi regreso triunfal a la academia, triunfal, donde a través de un proyecto PAI decidí, digamos, seguir indagando en temas de nanotecnología, ahora como para el desarrollo de nuevos dendrímeros como transportadores de fármacos y su liberación en células. Entonces, en este proyecto buscamos hacer simulaciones que permitan describir esta interacción entre nanopartículas y fármacos, y luego realizamos una síntesis y una evaluación de estos nuevos dendrímeros en ensayos celulares. Así que bueno, esto ha sido mi regreso. Llegué el año pasado, pero bueno, el año pasado llegué cuando ya estaba embarazada, así que bueno, tuve a mi bebé y estuve un buen tiempo fuera y ahora me estoy reintegrando. Y bueno, de hecho ese es mi nuevo desafío en la vida, que es como el más importante, que es hacer que esta bebé se duerma sin mí, sin necesitarme tanto. Y bueno, esta parte de mi vida ha sido, yo creo que la más difícil. Y bueno, quiero decirles que igual se puede, siempre te van a decir eso, no, si se puede ser científica y madre. Yo creo que sí, pero es importante tener una red de apoyo. A mí, afortunadamente, estamos con mi pareja y los dos nos ocupamos de nuestras labores como padres, pero nosotros a veces igual necesitamos ayuda y yo lamentablemente no tengo a mi mamá aquí cerca, así que es un poco difícil a veces y bueno, ahora tengo que llevar a mi bebé a la cura, así que bueno, ahí veré cómo nos va y espero que funcione. Bueno, eso les quería contar. Muchas gracias. Les dejo mi correo ahí, por si acaso alguien me quiere contactar. Genial. Gracias, Valeria, te pasaste por tu presentación. Además de que fue como una historia de muchas aventuras en la vida, o sea, hizo un montón de cosas distintas y
Y bueno, tenemos unas preguntas. Aprovecho de decirle a las personas presentes, ¿no es cierto?, que pueden hacer sus preguntas de dos maneras. Una es en el panel de preguntas y respuestas, que van directo, y otra que pueden levantar la manito y dar la pregunta así a viva voz, si ustedes así quieren. Están preguntando también por el correo. Ahí lo estoy poniendo. Una de las preguntas que salió en el panel de preguntas y respuestas dice: hola, ¿recomendarías que una persona de profesión biotecnóloga se especialice en bioinformática? La pregunta Sí. es de Darwin. La respuesta es sí. Bueno, he visto varios de mis colegas que me dicen, me encantaría haber estudiado bioinformática, biotecnólogos, bioquímicos, pero no solo eso, sino que yo creo que es bueno tener un fuerte background experimental. Yo creo que eso a mí me faltó y lo fui llenando un poco en el doctorado. Entonces yo creo que estudiar biotecnología y después hacer una especialización en bioinformática estaría súper bien. También, no tanto como para hacer simulación, como yo lo expliqué en mi presentación, sino que más bien como para interiorizarse en computación, en cómo análisis de datos, ayudado por computador. Eso está súper en boga actualmente, y yo creo que todos los digamos, estudiantes de las áreas no de la salud, del área de ciencias de la vida, química, biotecnólogos, bioquímicos, todos se verían beneficiados si estudian o si se van metiendo un poco más en temas computacionales, porque eso les va a ayudar, bueno, les va a dar un valor agregado como profesionales y les va a ayudar a procesar sus propias informaciones cuando las tengan para su investigación. Eso es súper chulo, ¿no es cierto?, que te da como independencia dentro de todo, es como un superpoder. Sí. Oye, quería preguntarte, tú al inicio partiste la charla diciendo, no, o sea, me costó mucho encontrar la carrera porque era una carrera como muy por el lado masculino. ¿Cómo cambió tu perspectiva con la bioinformática? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Cómo varió ese punto de vista para ti? Ya, mira, lo que pasa es que, de hecho, cambió totalmente porque bueno, yo con los años me di cuenta de que, bueno, yo era una muy buena estudiante en el colegio. En física tenía promedio 7, pero no me llevaban a ninguna feria científica. Nadie nunca me dijo, Valeria, mira, ¿por qué no vas a participar de la Olimpiada? Siempre llevaban a hombres. Y yo me di cuenta de eso 20 años después. y entonces yo creo que eso ha ido cambiando, porque ahora ya a las mujeres las empiezan a motivar un poco más desde que son jóvenes, digamos, cuando están en la media. Y ahora me llamaba a decirle a las chicas que por favor no se alejen de estas carreras, o sea, ya se acabó ese mundo donde todos solamente eran hombres, ya eso ya pasó. Y de todas maneras, bueno, yo no soy la única que salió de la carrera, salimos varias, y varias hemos podido tener la oportunidad de seguir en esto de la ciencia, al igual que los hombres, así que ahora lo veo de una perspectiva mucho más positiva que en ese momento. ¿Crees que vamos caminando hacia un buen camino? ¿Hay un camino o nunca hubo un camino? O sea, ¿era necesario ese cambio? ¿Realmente se produjo? ¿Nos pasábamos rollo que había una discriminación? ¿O realmente...? O sea, yo creo que sí, yo en esa época me pasaba mucho rollo. Yo de verdad pensé, tanto hombre, yo voy a querer hablar y nadie me va a querer escuchar. Yo tenía una perspectiva de ese tipo, porque si ya a mí en el colegio no me querían llevar a la feria científica, entonces, ¿qué quedaba para mí? O sea, por eso no quería estudiar ingeniería. Y yo creo que eso ha ido cambiando. O sea, ahora de verdad que las mujeres están participando mucho más y se ven en los laboratorios de computación, en física. Entonces, yo creo que eso cambió. Ahí me están haciendo una pregunta también a través del chat. ¿La leo? Sí, dale nomás. Dice, me gustaría saber cuáles dirías que son las principales diferencias entre la academia y la industria. Yo diría, bueno, la academia es un camino bien sacrificado, pero también te compensa en algunas cosas. O sea, el sentir que estamos aportando en algo a la sociedad no es algo que yo haya encontrado en la industria. Eso lo encuentro acá en la academia. Y cuando algo que es súper, que ha sido bonito, es cuando uno tiene la oportunidad de formar a estudiantes. Cuando uno siente que les da algo,
que no sabían cómo orientar o estaban desorientados y uno les dice, mira, pero si intenta esto y se empiezan a animar y empieza a gustar, eso no tiene un parangón en la industria, la experiencia que yo tuve al menos. Así que, bueno, eso es lo que yo diría. Y la industria, bueno, obviamente a una le da estabilidad laboral, pero también uno sigue un camino que es el camino de los dueños. La ruta que ellos quieren, lo que ellos definen, es la ruta que hay que seguir. En cambio, en la academia uno puede indagar en su propia investigación, a la larga quizás. Cuando uno ya se vuelve como un investigador independiente, uno ya puede generar sus propias líneas. Pero en la industria uno tiene que seguir como las indicaciones o para dónde va la micro de la empresa. Así que yo creo que esa es como la diferencia. Súper. ¿Hay más comentarios o preguntas de nuestro público? Somos poquitos, pero se hace más entretenido así también, más cercano. ¿Preguntas o no? ¿O comentarios? Parece que estamos ahí para dar paso a Estefanía ahora. Te agradezco, Valeria, por tus palabras. Fue un gusto conocerte. Yo te conocía solamente por correo. Así que muchas gracias por tu palabra. Estuvo súper entretenido además conocerte y conocer tu historia. Mira, justo. Hay una última pregunta, mira. Sí. Dale nomás si quieres leerla tú. Bueno, Francisca dice, ¿cómo ves la industria en Chile? Bien, de hecho hay bastantes oportunidades que van surgiendo para personas del área de las ciencias naturales. Hay empresas que, bueno, de hecho, bueno, yo le incentivaría a todos a generar su propia startup, especialmente a los biotecnólogos, que ellos tienen como su área bien formada, que vayan formando eso y vayan viendo cómo les va resultando. Yo tuve un intento de startup también y no me funcionó tanto, pero es porque, bueno, también hay que salir a hablar con los inversionistas, hay que tener un cierto como una capacidad de pitch, digamos, que no todos la tenemos, yo no la tengo, pero claro, se puede formar algo, o sea, me quedó la experiencia de que se puede formar algo, se puede salir adelante quizás con una startup, y yo creo que muchos estudiantes, lo que es importante es generar un buen equipo. Hay una persona que genera un buen pitch, una persona que fue una persona técnica, que domina como el área de la empresa, o sea, el invento que estén tratando de llevar a la industria. Así que, bueno, siempre lo importante es generar ese buen equipo. Y si hay oportunidades, sí, hay oportunidades por ejemplo, para bioinformáticos. Al principio, cuando yo decía, bueno, no hay trabajo para bioinformáticos. No, ahora yo creo que sí están abriéndose posibilidades, principalmente, bueno, hay empresas como Notco, donde se han buscado bioinformáticos o data analysis, digamos, donde estas carreras se pueden ir incorporando. También biotecnología, bioquímica, han sido bastante requeridos en varias empresas nuevas. Así que yo creo que sí hay campo. Súper. Muchas gracias, Valeria, te pasaste por tus palabras. Ya, ya. Vamos a dar paso ahora a nuestra segunda charla de hoy, que está protagonizada por Estefanía Rosso. Estefanía Rosso, tengo el orgullo de decir que es biotecnóloga de nuestra institución, muy buena estudiante, muy buena tesis, y no me quedan más palabras que presentarla. Actualmente es la manager de Chile Genómico, así que los dejo con ella y también su propia historia. Gracias, Estefanía, por estar acá. Hola, muchas gracias por invitarme también. Para mí fue bien sorprendente porque yo todavía me considero como biotecnóloga en pañales. Entonces, a eso va a estar más o menos dirigida mi presentación, principalmente a cómo ha sido todo este periodo desde que empecé hasta que ahora estoy en mi primer trabajo y cómo fue todo ese proceso. Y voy a compartir pantalla. Mm. Creo que aquí es. ¿Se ve? Se ve.
Perfecto. Yo titulé esta presentación Un camino por la ciencia, experiencias, proyectos y desafíos, porque quiero hacer harto énfasis en todo lo que se aprende durante el camino más que lo que nos enseñan directamente, que la verdad es que es tan valioso como lo que uno ve en clase y tiene que responder en las pruebas, si es que no más, para poder formarnos en quiénes somos. Em, para empezar, este es mi resumen ejecutivo de quién soy. Biotecnóloga de la Universidad Mayor, me titulé el año pasado y recibí mi diploma. Ahora soy Lab Manager y asistente de laboratorio en Genomed, Chile Genómico. También soy la que se encarga de rendir los gastos y hacer toda la parte experimental y hacer toda la parte administrativa y prácticamente hacer todo lo que hay que hacer ahí. También soy pastelera de corazón, crochetera, hago mucho amigurumi de crochet, soy dibujante amateur y entre todos, y me parece que esto es súper importante contarlo porque no soy solamente una científica, y todos somos personas mucho más íntegras que lo que son nuestras carreras. Así que en base a eso quiero mencionar cómo terminé en biotecnología. Al igual que lo que mencionaba Valeria, tenía demasiados intereses y me iba muy bien en todo. Y eso a veces puede parecer como una bendición, pero en mi caso fue una complicación tremenda a la hora de elegir mi carrera. Yo cuando chica me encantaba la paleontología, me encantaba buscar, o sea, leer sobre dinosaurios y mi sueño era debajo de una piedra encontrar un fósil cuando iba al campo, cosa que lamentablemente nunca ocurrió. Me gustaba también cuando era de noche pescar mi telescopio y poderme ver las estrellas y ojalá descubrir un planeta o una galaxia con ese telescopio que me dejaba ver Saturno de este tamaño, pero también era uno de mis sueños de chica. También siempre súper enfocada en la pastelería y en el dibujo de cosas bien como de cómics, caricaturas, y ahora he empezado con la tiza y la verdad es que me terminé interesando mucho por lo que es la parte biológica, también porque iba mucho al campo cuando era chica y me encantaba estudiar como los insectos, las plantas y todas esas cosas. Después también en la media me gustó mucho el ramo de biología y consideré estudiar biotecnología, pero un profesor a quien no quiero mucho en el colegio me dijo, usted nunca puede ser científica con lo mala que es en química. Y así es como me alejé de las ciencias naturales y decidí empezar a estudiar diseño. De diseño pasé a astronomía, siguiendo mi sueño de buscar planetas. Luego terminé la carrera de gastronomía, con mi pasión de hacer pasteles, tortas, galletas, todo. Y después me picó el bichito de, ¿y por qué no vuelvo al principio? ¿Qué tan difícil puede ser química? Ya estudio más, le pongo más empeño, me quedo hasta tarde, no importa. Démosle con química. Y resultó que el problema no era química, era el profesor. Esos ramos los saqué súper bien, me terminé encantando. Y, y creo que es súper importante el, el impacto que pueden causar las palabras de los profesores en el desarrollo de las personas. Porque, porque lo dije callado. Después se enteró por contactos mutuos que me fue súper bien en química y estaba acá y, bueno, me eliminó de Facebook. Durante mis años de carrera pasé una época súper complicada. Yo partí súper motivada, conociendo gente maravillosa. Y cerca del tercer año me dio una depresión espantosa, una depresión realmente horrible. Y aún siendo mujer le llegan consejos bien interesantes y eh, horribles de cómo seguir adelante. En algún minuto alguien me dijo, bueno, pero si estáis pololeando, tu pololo es ingeniero, puedes simplemente no estudiar y que te mantenga. Puedes hacer eso, una opción. Obviamente no la tomé, me pareció espantosa, pero tampoco estaba viendo como la opción de seguir adelante como científica. Y aquí apareció esta mujer, la doctora Andrea Calixto, quien fue
importantísima, si no fundamental, en levantarme las ganas de seguir investigando y en darme a entender que yo era buena. Ella fue el efecto contrario que tuvo ese profesor de química en mí. Contrario, ella me dijo, no, tú eres buena, eres responsable, tienes talento y vas a salir adelante, porque me tocó hacer la unidad de investigación estival al mismo tiempo en que estuve enfrentando esta enfermedad. Y desde entonces trato de ser bien abierta con el tema y me gustaría que se hablara más de este tema porque, porque se puede salir adelante con una buena red de apoyo y esa red de apoyo puede estar en los académicos y a veces ni siquiera se enteran. Y por eso yo le debo mucho, mucho, mucho a esta mujer en cómo avancé profesionalmente. Eh, Eso, no creo que esté conectada, pero le mando las gracias a la distancia. Y cuando ya retomé, después de un año de congelar, en que realmente no sabía qué hacer con mi vida, volví al 100%. Más motivada que antes, más contenta que antes, más completa que antes, más íntegra que antes. Y estas dos personitas de acá, la Aurora y la Bea, compañeras de carrera, fueron también personas súper importantes que hicieron de la carrera algo mucho más que simplemente académico. Pasarlo bien, cuando uno termina tirando tallas ñoñas con las cuestiones que va aprendiendo, y también estuvieron ahí legalmente dentro del marco ilegal cuando recibí mi diploma, porque supone que eran solo los titulados, pero ya estaban estudiando ahí, así que se colaron y las acuso aquí frente a todos, porque fue una sorpresa demasiado maravillosa. Cuando tuve que buscar la práctica, ahí las cosas se pusieron bien antipáticas. Me decían, no, manda currículum, alguien te va a responder. Y esta fue una conversa bien genérica que tuve con varios laboratorios. Las voy a presentar todas como si fueran conversas de WhatsApp para evitar el yo dije, me dijo. Esta conversa fue muy repetida. ¿Necesito hacer una práctica? Oh, sí, por supuesto, mándame tu currículum, gracias por interesarte por nosotros, bienvenida seas, estamos a la espera. Muchas gracias, le envié mi currículum al correo. Se acabó la conversa. Esta también fue común, un poco más agradecida de esta respuesta porque por lo menos tenía conclusión. Hola, ¿quiero una práctica? Ah, gracias, no nos interesa. Ok. Y la más repetida fue esta. Ahora necesito realizar una práctica. Ok. Después estuve bien rendida y buscando en LinkedIn práctica apareció un hombre cuyo nombre no recuerdo, pero estaba promocionando un curso de bioinformática. Y a mí me estaba interesando el área de bioinformática, me estaba entreteniendo. Así que le escribí directamente preguntándole si recibían practicantes para el año. Y esta persona me dijo, mira, lamentablemente no, pero pregunta del laboratorio Genomed, el correo, escribe. Ok, escribo. Y aquí fue donde conocí al director de Genomed, de quien voy a hablar un poquito más de aquí en adelante. Quien me respondió inmediato, me dijo, ok, reunámonos, veamos qué tal. Ok. Esa persona fue Ricardo Verdugo. No sé si se conectó tampoco, pero bueno. No importa. Nos reunimos para ver los detalles, empecé con la práctica, tuvimos roces, porque yo sabía usar Python muy bien, él sabía usar R muy bien, que son los diferentes lenguajes de programación que están en eterna guerra, pero la verdad es que son bastante amigables si uno los aprende a usar entre ellos. Y tuvimos roces, tuvimos una reunión en la que fue una discusión bien grande de si yo podía hacer todo en Python y él insistía con R y al final me dijo, ok, si me podéis presentar los resultados en Python, démosle. Y eso fue lo que hice. Tuve que demostrar que podía en Python y yo pensé, este tipo me va a evaluar pésimo, me tiene mala, todo va a ser terrible. Y la verdad es que me evaluó súper bien. Y cuando terminé la práctica me ofreció continuar con la tesis. Lo cual fue fantástico, porque no tenía tesis. Y continuamos con la tesis. Fueron muchos meses de mucho trabajo, de mucha investigación, de mucho aprender,
de forma autosuficiente y un poco forzada, porque él me iba a enseñar R y yo dije, no, Python, y tuve que aprender Python prácticamente sola. Y como estábamos teniendo muy buenos resultados, me dijo que enviara un resumen para el Congreso de los Exigen. Y yo, ok, qué buena idea. Y lo mandé, y después estuve así. ¿En qué me metí? Y esta fue la reunión de las Exigen en la que presenté lo que estaba haciendo de tesis en formato póster. Y en un momento entré en crisis nerviosa y dije, no puedo, esto es demasiado. Estoy con la tesis, estoy con las clases, estoy con este congreso y no puedo, de verdad me he hecho para atrás. Y esta persona, Ricardo Verdugo, me dijo, bueno, qué pena, si en la vida en ciencias tenéis que darle, ya no te podía echar para atrás. Ok. Y fui a presentarme, puse este fragmento de este cómic porque así me sentí. Estaba entre estudiantes de doctorado, doctores, estudiantes de posgrado en general y profesionales presentando mi pequeña tesis de pregrado. Y fue durante la pandemia, así que no tengo una foto de mí presentando, pero tengo esta foto de mí simulando presentar mi póster en una tele. Este es mi póster. Tuvo más o menos un mes de trabajo, estuvo ahí presentando, recibí hartas preguntas, yo la verdad me sentía chiquita al lado de toda la gente que estaba presentando. Y me llegó un mail que decía como, hola, te envío este link para que te conectes en la ceremonia de cierre de la Xochitl. Y yo dije, ok, me conecto. Y paz, me encontré con esta noticia. Y yo no lo podía creer, dije, ¿quién soy yo? Ni siquiera tengo mi título y estoy recibiendo un reconocimiento en esta cuestión gigante. Me acuerdo que creo que mi reacción fue así y me paré corriendo y bajé corriendo al primer piso a contarle a mi mamá así, mamá, mira lo que pasó. Y estoy segura de que no apagué la cámara y el micrófono y por eso Francisco tiene esa cara ahí. Eso fue una subida de autoestima académica, por así decirlo, pero enorme y pude terminar como el final del cómic. De verdad me sentí increíble y estuve súper agradecida porque me haya insistido en presentar esto, porque ahí uno empieza a formar las redes de contactos que son fundamentales y gana experiencia lo que es presentando y uno se da cuenta de que es mejor de lo que uno cree que es. Yo estoy convencida de que la gente es mejor de lo que cree que es en lo que es la academia sobre todo. Luego de este reconocimiento yo ya me sentía on fire con lo que iba a ser la defensa de mi título, así como, hey, mi tesis la presenté en un congreso y le fue increíble, así que aquí vamos con todo. Y este fue mi título, puntaje de riesgo poligénico para la estimación de riesgo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico en una población mestiza chilena. Me sentía súper segura hasta las 15:30 horas del martes 30 de marzo, en que me bajaron unos nervios espantosos. Pero le puse. Si lo presenté antes, lo presento de nuevo. Esta tesis tenía como objetivo ser parte de lo que es el proyecto MAUCO, que está buscando hacerle seguimiento a enfermedades crónicas comunes en la población de Molina, haciéndole una encuesta súper extensa a más de 10.000 participantes, tomándole un montón de muestras, presión arterial, peso, niveles sanguíneos de diferentes marcadores, para poder establecer cómo es la evolución de las enfermedades crónicas en Chile, más o menos, y Ricardo Verdugo, en colaboración con este proyecto MAUCO, se ofreció a participar analizando la parte genotípica, viendo diferentes variantes génicas que permitan establecer un puntaje de riesgo poligénico que se basa en polimorfismos de un nucleótido que se encuentra en el genoma de las personas y que se detectan por estudios de GWAS. Y mediante el efecto combinado de estos polimorfismos se puede establecer un puntaje que te puede estratificar a ti o en realidad un grupo de personas, poder estratificarlos en
en una distribución de riesgo, de menos riesgo a más riesgo, y esto tiene un potencial súper relevante y a bajo costo para poder estimar qué personas necesitan controles médicos antes o quizás no necesiten por diferentes enfermedades. Y la parte de hígado graso fue la mía. Mi tesis se centró en esa parte. Y esta fue mi defensa de título también durante la pandemia. Esa es mi cara de felicidad que no me la quitaba nadie, porque después de haberlo pasado terrible durante un par de años y después de creer que no iba a poder, había logrado presentar esta investigación en un congreso y había logrado tener excelente nota en la presentación, con súper buenos comentarios. Y ahí no se nota porque estoy con mascarilla, pero también estaba con la misma cara de felicidad cuando por fin recibí el diploma. Y luego tuve que empezar a trabajar. Yo quería trabajar al tiro porque quería tener mi sueldo para poder irme de mi casa, independizarme. Y encontré un trabajo en un laboratorio que no voy a mencionar porque no me gusta hablar mal de cosas. Y tuve mi entrevista muy emocionada. Sí, mi primer trabajo, tengo entrevista. Me dijeron, hey, quedaste. El sueldo no era muy bueno, pero dije, bueno, es experiencia, voy a aprender, me sirve de todas maneras. Y la verdad es que fue un mes de trabajo en el que no aprendí absolutamente nada. Era un espacio de 3 por 2 metros en el que estábamos 5 personas y no había sillas para todo. Yo estaba sentada en una nevera, en ese espacio que era un laboratorio muy, muy, muy cerrado, hacía muchísimo calor, no había espacios comunes, lo pasé pésimo, lo pasé realmente mal. Pero me estaba esforzando porque necesitaba trabajar para poder irme de la casa. Y al término de ese mes me dicen, no, no te vamos a renovar el contrato, aunque en ese momento estaba con boleta, porque no tienes las suficientes competencias. Y todo esto que me subió la autoestima me la destruyó. Así, pero recién empezó a trabajar y ya di la cacha, ya no tengo las suficientes competencias, ya di mala imagen, ya no me queda otra que seguir estudiando para poder mejorar, para seguir aprendiendo, pero no pude seguir estudiando porque me llegó esta oferta de trabajo de esta persona de la que al final nunca me pude desligar, porque hice la práctica, dije, ok, me voy a hacer la tesis, ¿quieres tesis? Bueno, termino la tesis ya. Ahora sí me independizo. Hola, ¿quieres trabajar? Bueno. Y me ofreció trabajar eh, con un salario bastante más decente. Y, y independiente del sueldo, aquí lo que más he valorado es que he aprendido muchísimo. En este trabajo llegué en mitad de un proyecto que ya había empezado y me tuve que enchufar. Y casi, bueno, la persona que estaba antes me pudo capacitar, pero la verdad es que me tiraron directamente a ¿cómo se dice? A las patas de los caballos, se me olvidó el dicho. Y ya, aprenden la práctica. Y ya, tenéis que secuenciar. Y yo, que solamente he visto lo que lanza un secuenciador, nunca he visto un secuenciador, no sé cómo se usa un secuenciador. Aquí está el manual, tú síguelo. Ok. Y ahora mismo estoy dedicándome a ofrecer los servicios de secuenciación. Me encargo de secuenciar, de recibir las librerías que mandan otros investigadores. Me encargo de hacer control de calidad a todas las muestras que nos envían, tamaños, concentración, integridad. Y también estoy metida en proyectos que voy a detallar ahora, porque no sé si me he alargado mucho, parece que sí. Y siempre seguir estudiando, porque no se termina de aprender jamás y siempre hay que aprender procedimientos nuevos, tecnologías nuevas, avances. Este es el proyecto en el que estamos ahora mismo, que es el estudio de la estructura genética continua ancestral de poblaciones originarias de Norte Chico, especialmente la población diallita, que estamos investigando y comparando genomas de personas diallitas de hoy en día con ADN extraído de momias diallitas. Y con esto queremos estudiar patrones migratorios principalmente. Esto es un trabajo que está bajo la categoría de antropología física, pero en mi laboratorio, que soy yo sola, tengo que dedicarme a secuenciar y enviar a analizar también estas muestras para poder
encontrar polimorfismos que nos permitan poder describir las poblaciones en cuanto a su ancestría. Y también para poder darle al pueblo de Yayita una forma de autoidentificarse y también sentirse más representado. Este es el proyectazo en el que estamos ahora también, que es el COVID-19 HG Host Genetics, que es un proyecto colaborativo internacional en el que estamos buscando, nuevamente, aplicando estudios GWAS para poder encontrar polimorfismos asociados a la susceptibilidad o a la severidad con la que nos pueda dar la enfermedad de COVID-19. Para esto en el laboratorio pudimos reclutar, y me refiero a el que estuvo antes que yo, logró reclutar a más de 2.000 personas. Yo me encargué de la parte posterior de poder extraer y procesar las muestras de DNA para poder hacer estos estudios GWAS y poder encontrar estos polimorfismos. Hasta ahora no hemos tenido resultados que pueda compartir todavía, pero sí hemos tenido hallazgos bien interesantes de polimorfismos que se han descrito mucho en poblaciones principalmente europeas, que no los encontramos en la población chilena, y sí polimorfismos encontramos en la población chilena que no se habían descrito en la población europea. Y también, por supuesto, polimorfismos que se describieron allá y que también los encontramos aquí. Aquí estamos como el laboratorio representando Latinoamérica prácticamente junto con un grupo en Brasil. Y estos son todos los demás grupos que están participando. Y con esto buscamos encontrar una forma de representar a nivel global y generar conocimiento de cómo tratar esta enfermedad que nos ha afectado harto y pateado harto en todos los niveles desde que llegó a tomarse el mundo. Y nos adjudicamos luego el proyecto Anillo, que es la continuación de esto, que busca también encontrar polimorfismos que se puedan estar relacionados con el long COVID. Se me olvidó mencionar, lo que es bien interesante es que en este proyecto están participando muchos colaboradores a nivel nacional y se lograron crear como protocolos de biobancos a nivel nacional, súper importante y con mucho potencial de poder continuar este tipo de estudios, ya sea con estas mismas muestras más adelante, o poder seguir estos protocolos de procesamiento de muestras para también estudios a nivel nacional. Y creo que estoy bien con el tiempo, pero quería dar como consejos a partir de todas estas experiencias de subir y bajar, que algo muy importante es siempre aprender más de allá de lo que enseña la universidad, porque si todos aprendemos solamente lo que nos enseñan, vamos a salir 20, 30, 50 biotecnólogos iguales. Y necesitamos algo que nos haga diferentes, porque si no, somos reemplazables. Y en este caso yo pude aprender, o me propuse aprender, programación y estadística, que fue algo que mencionó Valeria en la charla que dio ella, que de hecho quería comentar como, sí, tienes razón, porque tiene toda la razón. Es muy importante aprender programación y eso puede abrir muchísimas puertas. El segundo punto es que no existen aprendizajes inútiles. La verdad es que cosas que aprendí en gastronomía, en astronomía y en diseño me sirvieron para biotecnología y también para desempeñarme en el trabajo de hoy día. El tercer punto, y que ya hice énfasis, es que casi siempre podemos más de lo que creemos. Yo en algún minuto tomé la decisión firmada de yo no puedo ser biotecnóloga y aquí terminé mi carrera. Y si no fuera porque me convencieron de lo contrario, yo me habría salido. Lo otro es súper importante aprovechar oportunidades. La práctica yo la busqué. La busqué y le vendí a esta persona que podía ser una buena practicante. Pero la oportunidad de la tesis y la oportunidad del trabajo me llegaron y las tomé al tiro, pese a que lo que yo estaba buscando era independizarme un poco de quién fue mi tutor de práctica. Así, conocer a un tutor de tesis, conocer a un jefe, y terminé acá mismo porque me dio esta oportunidad y ha sido fantástico, porque la verdad es que hasta ahora siento que estoy ganando un sueldo para poder aprender cosas que no me habrían dejado simplemente aprender en otro lado. No es como que uno llegue y se tira a secuenciar, por ejemplo. Otro punto es que las redes de contacto son importantísimas. Hay que aprovechar por lo mismo las oportunidades para poder generarlas y también esforzarse en mantenerlas. Porque hasta ahora, durante este año, por este mismo tipo de proyectos colaborativos, es que he podido conocer a
muchas personas que son importantes en el área científica y de investigación a nivel nacional que también dan más oportunidades, dan contacto. Otro punto es ser flexible y resiliente, porque, por ejemplo, eso mismo, yo no estaba buscando hacer la tesis de esta forma, no estaba buscando trabajar de esta forma, y definitivamente yo me eché a morir cuando me dijeron que no tenía las competencias suficientes para trabajar. Mentira, me di cuenta que es mentira. Y me di cuenta que siendo flexible para poder aprovechar estas oportunidades que nos llegan, es que al final se terminan abriendo muchas más puertas. Y en verdad la vida cambia y mejora muchísimo cuando uno está abierto a recibir esos cambios que uno no planea. Y algo muy importante es no renunciar a uno mismo. Porque gracias a eso fue que terminé llegando a biotecnología. Porque volví a donde yo primero dije, sí, acá voy, y después dije no, porque mi profesor me dijo que soy mala en química. Y con esto quiero terminar. Si alguien de aquí que está escuchando necesita tesis o práctica, aquí siempre estamos súper abiertos a recibir estudiantes. A veces tenemos financiamiento para poder remunerar a los estudiantes tesistas. Pero si es necesario, anoten mi correo, me escriben con confianza y siempre han aparecido oportunidades y la verdad es que trabajando aquí he podido establecer una red de contactos súper importante, así que en ese sentido lo recomiendo harto. Y eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Quiero dejar de compartir. Dejar de compartir. Y tratando de tener la camina. Ay, sí. Te agradezco mucho, Estefanía, tus palabras. Creo que estuvo súper interesante lo que mencionaste, lo de la resiliencia, lo de seguir adelante, lo de darte la libertad de hacer cosas. Hay muchas veces que uno es muy resistente a cambiar de idea, ¿ya? A decir, oye, voy a estudiar gastronomía y ahora quiero estudiar gastronomía. Y la gente te dice, oye, estás loca. ¿Cómo se te ocurre gastronomía, astronomía, biotecnología? Y finalmente uno termina dejando sus sueños de lado o dejando experiencias que pueden enriquecer tu vida por cosas que te dice gente que no tiene idea de ti, digamos, finalmente, y de las capacidades que tienes. Entonces yo creo que ha sido súper enriquecedor todo lo que has mencionado. Y repito de eso, aprovechando de que tengo una pregunta y respuesta aquí, Darling dice, hola, ¿crees que el tema de la salud mental es más potente en carreras más exigentes como biotech o bioinfo? No sé si es más potente. Yo creo que tiene que ver con cómo es la estructura educacional aquí en Chile, en que todavía está demasiado impuesta esa cultura del sacrificio, de te tiene que costar, de oye, yo no dormí 2 meses por estar estudiando, bien, te felicito por eso. No, eso está mal, si tenemos que andar sufriendo por estudiar es porque algo está mal en el sistema, creo yo. Y no creo que tenga que ver con que sea biotecnología, yo creo que en ingeniería pasa, en gastronomía lo vi pasar, en, en todas las carreras, al final tiene que ver con ese sistema que existe de que sin sacrificio no se logra nada. Yo creo que va por ahí. ¿Tú crees cuál sería uno de los consejos al respecto para tus futuros colegas respecto a tu experiencia de vida, además de lo que ya hiciste el punteo? Respecto a eso mismo, respecto a salud mental, respecto a confiar en sí mismo, ¿qué dirías tú? Bueno, algo importante es saber reconocer que no somos secos en todo, pero sí podemos ser más secos en todos los puntos. Hay una parte de esfuerzo que no es lo mismo que andar sacrificándose, es una cosa más de iniciativa. Algo importante es que por lo menos en ciencia el trabajo va a ser siempre en equipo. Y la vida también tiene que ser así. Así como no vamos a sacar un proyecto de investigación por nosotros solos, yo sola, difícil que haga algo. En la vida también, si uno necesita ayuda, tiene que saber pedirla y eso no nos hace más débiles para nada. Es
es súper importante saber reconocer cuando uno necesita ayuda, y también es súper importante entender que estar mal no está mal. Lo que importa es saber identificar las emociones y vivirlas. No hay que luchar contra la rabia, no hay que luchar contra la pena, contra lo que hay que luchar es contra que eso nos gane. Y con ese sentimiento de que no puedes, no puedes, en verdad no eres bueno en esto, algo que aprendí es chequear los hechos y darnos cuenta de que eso no es verdad. Súper, Hay que saber callar a esa voz que nos insiste en que no somos suficientes, porque no cachan a esa voz. sí, es verdad. No, y lo otro también, me parece súper interesante lo que mencionaste sobre la influencia que tienen los profesores, los académicos, los docentes. ¿Tú qué nos dirías a nosotros que somos profesores académicos de docentes? ¿Cómo podemos mejorar al respecto? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Qué tenemos que hacer para no caer en el círculo tóxico de no pescar o de decir algo que no corresponde? Bueno, en el caso particular de esta carrera, porque no puedo hablar por todas las carreras, ustedes además de docentes son profesionales que se están desempeñando en aquello para lo que nosotros nos estamos formando. Entonces, si es que, como lo que pasó con la profe Andrea, si es que una persona con ese currículum me dice, oye, tú eres buena, tú te la puedes, o sea, me lo puede decir mi mamá, mi papá, con todo el amor del mundo, pero que me lo diga alguien a quien yo estoy siguiendo y mirando y me está enseñando, es maravilloso. Y más allá de que me diga, eres seca, tienes puros siete, no, tú puedes, eres buena y tienes potencial. Muy distinto a que uno le digan como me pasó con también hace muchos años, en creo que segundo año de carrera, que alguien me dijo como, sí, te puse un 5 pero considero un regalo de Navidad porque en verdad, no. Chanfre. Gracias. Es importante que puedan reconocer y dar a entender el potencial de la gente. Más que decir, lo hiciste increíble, no te esforces más, tienes potencial. Y que el alumno sepa entender ese potencial. Y consejos para explotarlo, para explorarlo, qué hacer también. Todo eso, animarnos, pues en el fondo lo estamos mirando ustedes. Súper, súper. No sé si hay alguien más que tenga algún comentario o pregunta de las personas que están presentes. ¿No? Parece que quedó todo súper clarísimo. Hoy sí, gracias por los comentarios. No voy a anotar comentarios bonitos. Bueno, Estefanía, te agradezco mucho que hayas participado. Debo acusar la que me dijo, hoy como yo. Bueno, como yo se vio reflejado en la charla. O sea, qué bueno que viniste, te agradezco tus palabras y sobre todo tu experiencia. Yo creo que esto es súper enriquecedor para todos. Yo siempre he lamentado que la gente no se una a estos seminarios porque siempre salen voces poderosas de mujeres potentes y una de esas no solo ha sido la de Valeria, ha sido la tuya en esta tremenda charla, así que te agradezco que te hayas dado el trabajo de prepararla como lo hiciste. Así que muchas gracias y te deseo todo el éxito del mundo. Estoy segura que vas de aquí para arriba en lo que tú decidas hacer. Así que gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar paso a la última y no por eso menos importante charla, que en este caso es de nuestra actual vicerrectora de investigación, la doctora Nicole Trefort. La doctora Nicole Trefort es bioquímica de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en genética molecular y microbiología de la Universidad Católica, y tiene nuestra charla que dice de ida y de vuelta, historia de una científica. Los dejo con ella. Muchas gracias, vicerrectora, por su presencia. Realmente debo confesar que nos conocemos hace como 500.000 años atrás, en distintas circunstancias, así que lo dejo con una colega, una amiga de nuestra vicerrectora del mercado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Annette, primero por la invitación, y quiero decir que a mí también como que me entró una cosita en el ojo con las palabras de Valeria y sobre todo con Estefanía. Yo creo que
hubo muchos guiños a cosas que son súper importantes, que ojalá no queden solo en esta conversación, sino que las puedan hacer parte de muchas otras conversaciones. Yo, les voy a compartir pantalla. Voy a tratar de hablar un poco rapidito porque nos alargamos un poco y así es que les pido disculpas si corro mucho. Por último, ahí me detiene. Ya. Entonces, sin más les quiero contar que le puse este título. No sé cuántos ñoñitos hay como yo que nos encanta El Señor de los Anillos y que nos sentimos reflejados muchas veces en esos libros un poco heroicos o que cuentan historias, ¿cierto? Como bien potentes de aventuras. Y en el fondo porque siento que sí, que hay un poco de eso en hacer ciencia y sobre todo en hacer ciencia siendo mujer. Hay cosas que tal vez voy a pasar un poco más rápido de la historia, pero un poco lo que les quiero contar es que sí, es que hay algo de heroísmo, de romper barreras de manera permanente con las que uno se empieza a enfrentar y que van moldeando un poco la manera en que uno mira las cosas y mira los desafíos. Y digo desde el punto de vista heroico, ¿cierto? Porque uno si piensa en heroísmo, a lo mejor se imagina una historia, ¿cierto? De gladiadores o de grandes batallas, como podría haber sido en El Señor de los Anillos o en la historia del Hobbit, ¿cierto? Cuando Bilbo Baggins cuenta por todo lo que pasa. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con uno? Pero si uno empieza a juntar algunas cosas, uno se da cuenta que, hacer ciencia teniendo en cuenta todo lo que significan las labores de cuidado, por ejemplo, para una mujer. Yo creo que muchos de los en realidad a lo mejor los estudiantes más viejos pueden saber, pero yo fui mamá estudiando pregrado y después en el doctorado, entonces también mi historia de llevar a cabo ciencia siempre tuvo que ver un poco con esto, con hacerse cargo de otros, desde distintas formas de ver las cosas. Pero también es heroico porque hacer ciencia siendo mujer implica asumir que hay estereotipos que influyen y que producen sesgos sobre la manera en que nosotras nos enfrentamos a las cosas. Y aquí les muestro simplemente una estadística que salió hace poco a partir de un estudio que hizo MIDEUC, en que trataban de explicar por qué se producían diferencias de puntajes en algunas pruebas, particularmente, no sé si alcanzan a ver mi puntero o ven solo mi mouse, tal vez. Perdón, tal vez tengo que ponerle el puntero láser, ahí sí. ¿Cierto? Particularmente tratando de explicar por qué se producían diferencias tan significativas en ciencias entre hombres y mujeres, y el estudio muestra claramente que la única explicación, o la más importante, digamos, que permite entender por qué se producen esas diferencias tan significativas en los puntajes en ciencia, son en términos de estereotipos. Las mujeres se dedican a una cosa, los hombres se dedican a otra, las mujeres son buenas para algunas cosas, y los hombres son buenos para otros. Y es un poco lo que decía Valeria hace un rato, de que así como cómo me voy a dedicar a estas cosas que están masculinizadas. O Estefanía, que decía que le dijeron, bueno, que la mantenga el marido. O sea, son cosas que uno piensa que ocurrían hace, no sé, X años, y sin embargo siguen ocurriendo, siguen mermando capacidades, potencial, y siguen influyendo sobre la manera en que las mujeres nos enfrentamos al mundo científico. Así que sí, yo creo que hay mucho de heroísmo, y por supuesto que voy a llegar a lo que son las brechas. Hacer ciencia en Chile, y en cualquier parte del mundo, en realidad esto no es solo en Chile, pero es asumir que uno parte desde otro nivel. Imagínense, estas son estadísticas que saqué del resumen
del diagnóstico de género que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado, y muestra, por ejemplo, que solo el 34% de las mujeres se dedican al, o sea, del total de investigadores, un 34% son mujeres y un 66% son hombres, y muestra cómo particularmente lo que tiene que ver con ciencias, con ingeniería, la diferencia se hace aún más marcada. O sea, si bien es cierto, está en todas las áreas del conocimiento, hay áreas en las cuales esta brecha, este salto gigantesco que existe entre hombres y mujeres, es aún más significativo. Heroísmo, claramente. Y eso es por un lado una invitación a creerse que uno es capaz de hacer cosas heroicas, pero también asumirlo. Yo por lo menos cuando salí del colegio no lo tenía para nada claro. Yo estudié bachillerato primero, y me gustaba la química y me gustaba la biología, así que dije, ya, esto es la papa, tengo que estudiar bioquímica. Y entré a estudiar bioquímica sin tener mucha claridad de qué es lo que significaba en términos de esta mochila un poco que existe cuando uno entra a áreas que son, que presentan estas barreras de ingreso, de entrada. Y aquí lo que les muestro es un poco busqué las fotos para acordarme de lo que había sido esa época, porque fue súper linda. Bioquímica hasta hace no mucho tiempo ocurría en 2 lugares. Esta primera foto que ven aquí es la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas en la comuna de Independencia, la calle que ustedes no ven aquí, pero se llama Olivo, y aquí abajo está Independencia. Y además había una sede en Vicuña Maquena 20, muy cerquita de lo que es hoy día Plaza de la Dignidad, y que ahora botaron este edificio, o sea, esta casona antigua, y están haciendo un edificio. Entonces, esos primeros años yo me estuve moviendo entre estas 2 sedes. Fue una época muy, muy bonita, de mucho crecimiento, que termina con un trabajo en torno a un microorganismo, y aquí les presento a una bacteria que debiese ser un bacilo. Yo nunca entendí por qué en esa foto se ve tan redondita. Esta bacteria se llama Cupriabius necator, y yo trabajé en mi tesis de pregrado y posteriormente en el doctorado en esta bacteria. Pero la verdad es que lo que más hice durante esos años fue genética molecular. Eso es lo que yo estaba estudiando. Y aprendí muchas cosas en torno a este plásmido, que seguramente los que han pasado por microbiología aplicada conmigo algo se acuerdan, porque siempre se los cuento y les explico. Y lo que hacía era básicamente estudiar rutas de degradación de compuestos cloroaromáticos y tratar de entender cómo era la regulación transcripcional de algunos de estos genes. Así que me pasé haciendo básicamente bioquímica pura y dura, mucha genética molecular, como les digo, muchos experimentos, y la verdad es que lo pasé muy bien científicamente, aprendí mucho, descubrí muchas cosas nuevas. Como les decía hace un rato, durante este periodo fui mamá 2 veces, así es que esto no era lo único efectivamente que yo hacía, pero creo que una de las cosas más importantes que fueron ocurriendo en mi vida durante ese periodo es que me di cuenta que los microorganismos eran más importantes de lo que me habían dicho jamás, y que en realidad básicamente el mundo era microbiano, y me empecé a enamorar cada vez más de los microorganismos, del rol que cumplen en los ecosistemas, y de la importancia que puede tener su estudio y comprender realmente en qué procesos participan. Hasta este minuto de mi vida yo era entonces una bioquímico, muy de laboratorio, que estudiaba algo, tenía que ver con microbiología ambiental, con estas bacterias que en realidad es de suelo, a pesar de que no tenía nada que ver con el suelo, porque como les decía, estudiaba únicamente la parte del laboratorio de degradación de vías y rutas transcripcionales, así como bien, bien duro. Hasta que me muevo durante el postdoc y me voy a trabajar en microbiología marina. Y eso yo creo que fue uno de los primeros como momentos en que me cae la teja, básicamente, que el ambiente es súper importante y que muchas de las cosas que se pueden hacer tienen un poco que ver con relacionarte
con el lugar donde tú quieres trabajar y con sentirte bien. En esa época entonces tuve la fortuna de participar en mi primera expedición oceanográfica, que fue un hito en la manera en que me acercaba a la ciencia, la manera en la cual entendía que ocurrían los procesos, porque ya no solo era estudiar en el laboratorio algunos de estos microorganismos supuestamente ambientales, sino que era relacionarse con de dónde venía esto realmente. Entonces empecé a conocer el mar, empecé a conocer lo que era embarcarse y vivir experiencias que son muy distintas a lo que uno normalmente conoce, porque, como dijo alguien por ahí, la ciencia es en esencia colaborativa. Y en estos ambientes, en estos lugares, uno realmente se da cuenta que no puede hacer las cosas solo. Así que ese fue un inicio de una experiencia súper entretenida. Esta expedición duró como 3 semanas y recorrimos todas las costas de Chile, y básicamente lo que yo después analicé fueron algunas ficotoxinas, o sea, toxinas producidas por microorganismos que forman parte del fitoplancton. Pudimos descubrir algunos patrones de algunas de estas toxinas. Por ejemplo, unas aparecían, como ven aquí, en el sur, otras aparecían más al norte, y así fuimos describiendo distintos patrones, y con eso también se fue configurando en mí la necesidad de salir de ambientes marinos normales y a lo mejor entrar a algunos de estos lugares un poco extremos. Y esto de nuevo se conecta con este heroísmo que les decía en un comienzo, porque empezar a hacer ciencia en lugares para los cuales no se está muy acostumbrado. Yo les cuento al tiro, yo soy súper friolenta, así que mi llegada a la Antártica no fue trivial. O sea, por un lado me encantaba el sistema, me encantaba el ambiente, me encantaba todo, pero sabía que me iba a morir de frío. Así que después de mucho intentarlo, escribimos un primer proyecto que curiosamente era para estudiar microorganismos tanto en verano como en invierno. Nos ganamos el proyecto y 2 años después o 3 años después, mientras estaba en ejecución, nos dimos cuenta de que no podíamos llegar al invierno. Entonces son esas cosas que ocurren en los ambientes extremos donde la ciencia está muy impregnada por la logística y estos eventos heroicos de los que les comento. Pero llegué a la Antártica y es tan heroico que, por ejemplo, si se te olvida en este caso el embudo, bueno, no podéis ir a comprarlo, no tenéis de dónde sacarlo, así que eso que ustedes ven ahí es una botella, por supuesto, de bebida partida por la mitad, y uno ahí aprende también a resolver problemas, y se da cuenta, como decía también Estefanía, que probablemente uno es muchísimo más capaz de lo que jamás hubiera pensado, y ahí yo no puedo estar más de acuerdo. Uno en realidad siempre está aprendiendo, siempre está creciendo. Y yo crecí muchísimo en ese periodo de descubrir que en el fondo yo había estudiado una cosa, me había preparado para una cosa, y sin embargo hacer ciencia en estas condiciones era replantearse muchas de las formas que uno entendía que podían estar ocurriendo. Así que con esa impronta, espérense un poco que escucho a alguien conversar por aquí, espérenme un poquito. Ya. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Asumo que sí. Lo que se perdió fue la presentación. Espérenme entonces. A lo mejor salí de la pantalla completa. Sí. Vamos de nuevo. Ahí sí. Listo. Entonces, eso sumado a la inspiración de esta mujer, Lynn Margulis, que es la autora de la teoría endosimbiosis, la que explica muchos de los procesos que hoy día entendemos que han dirigido la historia evolutiva de los seres vivos, como muy inspirada en realidad por este deseo como de conectar y que la colaboración no solo se daba entre científicos, sino que también se daba en todo el árbol de la vida, en todos los lugares que uno mira en realidad ve
que habían estas conexiones. Entonces yo llevaba mucho rato tratando de hacer algo con simbiosis hasta que llegó el minuto en que tuve que escribir un Fondesit de iniciación y dije, bueno, este es el minuto para partir estudiando simbiosis. Y desde ahí, eso fue el año 2011, llevo haciendo algunas cosas en simbiosis, llevo estudiando lo que hoy día conocemos como el holobionte esponja, que es en el fondo en este caso las esponjas marinas, el animal más primitivo que existe y por lo tanto la asociación más básica, más primitiva entre un animal y un conjunto muy diverso de distintos microorganismos. ¿Y por qué? Porque de este concepto emerge algo que es muy bonito, que es que en el fondo el todo es muchas veces más que la suma de las partes, y que precisamente en este proceso de cooperación que se da a todo nivel es donde emergen propiedades que convierten entonces a este tipo de integración biológica, que sería el holobionte, algo que es mucho más complejo. Y lo que hemos estudiado en este tiempo ha sido, por ejemplo, cuáles son los distintos microorganismos que habitan dentro de las esponjas antárticas. Hemos visto que algunas propiedades intrínsecas de este componente microbiano de las esponjas antárticas es distinto a el de microorganismos de esponjas de otros ambientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, les muestro qué pasa si uno trata de analizar esponjas, por ejemplo, tropicales, polares, de ambientes templados y de ambientes fríos, y las esponjas o los microorganismos de las esponjas de Antártica son diferentes al resto. Así que esto ha sido un camino muy entretenido, muy bonito, que seguimos haciendo y que hemos seguido explorando. Hemos visto también algunas funciones relacionadas con el estilo de vida simbiótico, tratando de entender, bueno, dónde están codificadas esas funciones que explican esta cooperación entre especies distintas y qué es lo que podría explicar estos procesos simbióticos a diferentes niveles. Y otra de las cosas más recientes también que hemos visto en este aspecto es que estas esponjas además tienen más rutas metabólicas para fijar carbono de las que vemos en cualquier otro sistema, en cualquier otro ambiente. Y creemos que esto podría ser una de las causas que explican el éxito que tiene. Porque eso no les conté. Las esponjas son uno de los animales más abundantes en el fondo marino en Antártica. Entonces nosotros creemos que a lo mejor podría ser que precisamente esta simbiosis con microorganismos capaces de fijar carbono a través de vías muy diferentes, que no necesariamente tienen que ver con la fotosíntesis oxigénica, podrían un poco explicar esos procesos. Así es que hoy día lo que más me entretiene y lo que más contenta me tiene en términos científicos es haber podido conectar entonces este concepto de holobionte de esponja con la salud de los ecosistemas, con las tramas tróficas, con el cambio climático y con el hecho de que estos microorganismos realizan algunos de los ciclajes, o sea, de las transformaciones de los elementos más importantes que ocurren en la naturaleza. Este trabajo ha significado hacer cosas muy distintas, y yo creo que ese también es uno de los elementos que yo creo que son importantes, particularmente en esto que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Esta combinación de mujeres haciendo ciencia. Mirar aspectos diferentes que muchas veces no son tan evidentes. Y porque efectivamente creo que hay heroísmo, dejé esta frase, ¿cierto? Lo que ven ustedes aquí a la derecha es una microscopía usando una técnica que se llama fluorescencia, hibridación in situ fluorescente. Entonces uno puede marcar con distintos colores, con distintas ondas, con distintos fluorocromos en el fondo, distintos tipos de microorganismos, y así es como se ve un corte de una esponja, así de diverso, de colorido, podríamos decir así que se ve. Y con esta frase que me parece que es súper heroica, que escribe Stephen Jay Gould, un paleontólogo que
ya no está con nosotros, pero que además era un muy hermoso divulgador científico, que decía que en realidad esta es la era de los microorganismos, como tiene que haber sido, es ahora y siempre lo será. Y es heroico porque, un poco para cerrar, les quiero decir que en realidad esta historia que parte con muchos desafíos, con muchos, podríamos decir, como muy cuesta arriba, relacionado con el heroísmo, en mi vida creo que tiene que ver un poco con esto. Estefanía lo decía hace un ratito, habló de flexibilidad. Esta sería mi superhéroe top. Me inspira profundamente porque Elastigirl, si hay una cosa que tiene, su superpoder es precisamente la flexibilidad. Y yo creo que eso es un poco lo que hace del heroísmo de las mujeres en ciencia una combinación que es única. Una capacidad de alcanzar distintas cosas y de hacer miradas muy diferentes, muy, muy complementarias, y que por supuesto que engancha mucho con lo que tiene que ver con simbiosis y un tema que me apasiona. Ya, fui súper breve. Algo de agradecimientos entonces a toda la gente del laboratorio, que son los que hacen posible que yo hoy día esté flexibilizándome aún más en distintas cosas en las que he estado involucrada en la universidad, la gente que saca adelante la ciencia de distintos lados. Eso, ya, súper rápido. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Nicole, estuvo súper chora. Además, la línea de investigación que tiene es súper alucinante. O sea, no hay febrero en que no te, dentro de lo frío que es, que no te envidie la ida a la Antártida, pero quería aprovechar de consultarte. Todos sabemos que, ¿no es cierto?, fuiste directora del centro, sigues formando parte del GEMA, directora de doctorado, ahora vicerrectora. ¿Cómo se mezcla el hecho de que eres mamá científica, vicerrectora y antes fuiste directora, dentro de todo de este heroísmo que tú dices? ¿Cómo se hace para manejarlo? ¿Cómo puedes tomar todo ese paquete de tantas cosas tan diversas y hacerlo parte de tu vida y de tu rutina, sin morir en el intento? Pucha, yo creo que la parte de la flexibilidad no lo digo de la boca para afuera. Yo creo realmente que eso es un componente importante cuando uno trata de, y por ahí Estefanía también dijo que uno no solo hace una cosa, eso es correcto. Uno es un ser humano, los seres humanos nos gustan y somos capaces de, sobre todo las mujeres, ¿cierto?, de caminar y mascar chicles. Y caminamos súper bien y mascamos súper bien los chicles. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Como se pueden hacer muchas otras cosas, y yo efectivamente no creo que haya que sacrificar o sacrificarse para lograrlo. Yo creo que tiene mucho que ver con abrirse de mente, con darse cuenta efectivamente de todas las capacidades, de todos los potenciales que existen, y sí, no puedo estar más de acuerdo de que uno en realidad se cree poco. Y las mujeres nos creemos menos el cuento, curiosamente, que los hombres. No sé si vieron ahí, hace no mucho salió otro estudio que decía que en el fondo en prueba los hombres siempre dicen que son secos, y cuando les preguntan, siempre cachan, y las niñas siempre dicen que no. Entonces ahí también hay algo que nosotros tenemos que trabajar, más allá de estos saltos que tenemos que dar en torno a brecha, de creerse el cuento. Sí, somos secas, y Elastigirl es mi heroína topísima. Quería aprovechar de leerte una pregunta en pregunta y respuesta. Sofía dice, muy buenas todas las charlas. Gracias, Sofía. Se agradecen mucho. Soy biotecnóloga y me pasa que perdí la motivación a pesar de que me ha ido bien. Siento que es mucho estrés y barreras. ¿Me podría dar algún consejo? Sí. Muchas gracias. Yo creo que lo primero es asumir que es normal perder la motivación, que es normal que hayan minutos en la vida en los que uno sienta que no cacha para dónde va, y que se da vuelta, y que siente que no está ese bichito así como que te mueve. Eso es parte de los procesos, y por lo tanto como abrazar esos periodos, yo creo que hacen bien, porque no es que uno no es para latigarse, ¿cachai? Es como, sí, es normal, pasa, pero son periodos.
Y uno a medida que sigue avanzando, y con esto no digo de no poner atención, que eso es otra cosa que salió hoy día que creo que es muy importante, no poner atención ni a la salud mental, ni al cuidado, ni ese tipo de cosas. Pero yo creo que también abrazar esos periodos de pérdida de interés, porque finalmente hay como objetivos que son de más largo plazo que tener en un minuto, tener ganas de hacer algo. Y yo creo que cuando uno tiene como esa claridad, uno dice, ya bueno, o sea, pasa. Y créanme que pasa, y les va a pasar muchas veces, les va a pasar cuando lleguen al final de la tesis de pregrado, les pasa cuando uno llega al final de terminar un proyecto, de completar un periodo, es común, es normal. Entonces, como de no sentirse mal también, porque, pucha, no estoy todo el rato así súper enganchado. Pasa. Y después se quita, y uno se vuelve a motivar. Eso es verdad, el no perder el miedo a sentirse mal realmente. Uno tiene derecho a deprimirse, hay días que uno no está bien y está bien. O sea, yo creo que tal como lo dices tú, hay que abrazar las cosas, sentirlas y ver bien y autoanalizarse, digamos. Y si hay que cambiar, hay que cambiar. O sea, una de las cosas que creo que hemos aprendido en estas 3 grandes charlas es la adaptación, la resiliencia y el no miedo a avanzar, el no miedo a cambiar, el no miedo a las capacidades. Finalmente uno dice, pucha, me dijeron que no podía, entonces podré, podí, o sea, sí podí, sí se puede. Y por último, si uno no puede, pucha, es una ganancia en autoconocimiento gigante, si finalmente uno no tiene por qué poderlo todo. Así que yo creo que han sido súper interesantes estas 3 charlas que hemos tenido en el día de hoy, de las experiencias que han tenido ustedes. Yo creo que cada una de nosotras que estamos, y nosotros, porque hay caballeros por ahí metidos también, nos hemos sentido identificadas con una o con todas, con algunas partes de estas charlas. No, yo creo que nos vamos a ir todos por la casa, bueno, algunos están en la casa, a pensar realmente de lo que escuchamos hoy, así que te agradezco, Nicole, y agradezco a Estefanía, agradezco a Valeria por su presencia hoy en día, igual es tarde y estuvieron harto rato dando su experiencia, le agradezco a la gente que se quedó hasta el final, así que muchas gracias a todos, espero que yo voy a insistir con este seminario, aunque vengan 5 personas, porque creo que es necesario, es justo y uno se enriquece muchísimo como persona. Así que gracias a las 3, cuídense mucho y nos vemos en el futuro. Gracias a todos los que participaron. A todas las heroínas ahí que están detrás. Muchas gracias también por escucharme. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Chao. Gracias.